Adventista Visión Chile presenta Reavivados por su palabra y el audio lección de Escuela Sabática. Hoy, no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta y compartir con tus amigos. Hoy, 11 de septiembre, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así serás bendecido, el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sobre Israel. El versículo que queremos resaltar hoy se encuentra en el versículo 1, donde dice que es bienaventurado, es decir, bendito, todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de temer a Jehová? No se refiere al tenerle miedo. ¿Cómo tenerle miedo a un Dios que ha entregado su vida en rescate por la humanidad, por ti y por mí? Ese temor se refiere al respeto, a considerarle, a tener en nuestra mente la continua presencia del Señor en nuestra vida. Aquí dice que será bendito el que respeta a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Sus caminos es su voluntad. Su voluntad son los mandamientos, es su ley, la que Él desea colocar en tu corazón por medio del trabajo del Espíritu Santo. Él hace una promesa y también desea una bendición para tu vida. Y esa bendición está en el versículo 2 y 3, que la bendición pueda ser en los resultados laborales y también en la vida familiar. La Biblia nos dice y nos augura que cuando nosotros tememos al Señor en los aspectos más importantes de nuestra vida, como en la parte familiar y también laboral, Dios nos bendecirá. Así como bendijo a José, el personaje de la Biblia, que todo lo que él tocaba era bendecido por Dios, porque Dios estaba con él. Eso no significa que vamos a estar fuera de todo peligro o toda tribulación o toda dificultad o prueba, pero lo que sí debemos tener en cuenta que tendremos lo más importante en nuestra vida, la presencia de Dios asegurada para sostenernos, sobre todo en los momentos de dificultad. Que Dios te bendiga y tenga esta confianza y convicción al salir a sus labores, que Dios está con usted si usted le teme y también anda en sus caminos. Que Dios le bendiga. Bienvenidos al audio lección de Escuela Sabática, a la lección 12, que se titula El llamado a estar firmes. El versículo para memorizar. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios 6, 10 y 11. Lunes 11 de septiembre. Hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentado al estilo de grito de guerra de un comandante. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El resto del pasaje, es decir, desde el versículo 11 al 20, ilustra y desarrolla este gran tema. Repasa Efesios 6, 10 al 20
y contesta estas preguntas. ¿Cómo visualizas la realidad del gran conflicto donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento de Pablo? ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Cristo? Leemos Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cierre de cita. Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase, en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 10, ya que el Señor se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios. La fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Esta es una cita de un libro en inglés del autor G.G. Finlay, de Epistle to the Efesios, Nueva York, Ray Long y Richard R. Smith, de 1931, de la página 398. Vamos a leer algunos textos bíblicos que menciona que el Señor del versículo 10 se refiere a Cristo. Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cierre de cita. Efesios 4:1 y 17. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cierre de cita. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Cierre de cita. Efesios 6:1 y luego el 21. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Cierre de cita. Pablo utiliza la repetición en Efesios 6:10 y recurre a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación. El poder que debe exhibir la iglesia no es inherente a los creyentes, sino que deriva del Señor, de Cristo. Pablo resume aquí un tema importante de la carta,
el poder de Dios compartido con los creyentes. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentran en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Leeremos entonces ahora algunos textos bíblicos que nos muestra el poder de Dios compartido con los creyentes. Efesios 1, 19 al 22. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cierre de cita. Ahora leeremos Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cierre de cita. Efesios 3, 16 al 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cierre de cita. Si bien el mandato inicial anuncia un Cristo activo para proveer de fuerza a los creyentes, los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Dios, el Padre, pone a disposición sus propias armas, como las armas de Dios, del versículo 11 y 13. También podemos compararlo con Isaías 59, 17, que dice así: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Cierre cita. Anteriormente Pablo indicó que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes al orar para que Dios les dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí es el Espíritu quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo. Versículo 18. Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra estos poderes malignos.